Bien, estamos junto a Rubén Pagliotto, quien es titular del Colegio de Abogados de Paraná. Está aquí en Gualeguaychú para brindar una charla. En verdad, cuando estemos viendo esta nota ya la habrá hecho ayer miércoles, pero aprovechamos su presencia para charlar un rato. Bueno, doctor Pagliotto, gracias por darnos este espacio. No, al contrario, el agradecido soy yo por la acogida tan cálida que he tenido en esta ciudad. Bueno, arranco, ahí tenemos muchas cosas para charlar, pero yo empiezo con una pregunta que ya se la han hecho seguramente. ¿El Poder Judicial es independiente del resto de los poderes o ya estamos en un Poder Judicial dependiente del Poder Político? Mire, en rigor, si uno va al deber ser, a lo que enseña la Constitución Nacional, digamos la doctrina constitucionalista, no solamente nacional, sino mundial, es que el Poder Judicial es un poder independiente, es decir, desde la división tripartita de poderes, desde Montesquieu en adelante, cada poder ejerce como peso y contrapeso del otro poder, es decir, todos se controlan recíprocamente. Una república es precisamente república por la división de poderes, entre otras cosas. Y la división de poderes significa que cada uno en su esfera tiene absoluta independencia. Y quizá, o seguramente, el que más independiente debe ser de todos, porque es control y es de los demás, y además es quien administra y aplica justicia a los casos concretos, es el Poder Judicial. Si el Poder Judicial es el poder independiente por excelencia. Ahora, por lo que hemos visto en las últimas décadas, lamentablemente, y ahora, a pesar de este renacer tardío de la independencia judicial, ha sido un poder que poco a poco ha sido directamente ha sido cooptado por el poder político. Concretamente en la provincia de Entre Ríos, sin ir más lejos, a partir del año 2010, cuando empiezan a distribuirse una suerte de, llamémosle, sobresueldos. Esto está reñido con la Constitución y reñido con la propia ley de remuneraciones que tiene el Poder Judicial de Entre Ríos. Ahí usted tiene una prueba cabal de cómo el poder político ha venido cooptando a el Poder Judicial. El Poder Judicial ha retribuido, entregándose a un largo sueño, es decir, dando o no dándose por enterado de que en Entre Ríos, en particular, y en Argentina en general, pasaban cosas, y esas cosas que pasaban eran la poca transparencia, los actos de corrupción que, precisamente por haber mirado para el otro lado y por no haber sido investigados, han consagrado la impunidad. Ese es el tema. Ya volvemos al principio de la charla de hoy, son las sombras de la Argentina, que son la injusticia, la corrupción y la impunidad. Yo lo pondría en este orden, en realidad. La corrupción, el delito que no es investigado, es impune, y por lo tanto ahí estamos en presencia de una patente injusticia. ¿Cómo se corren esas sombras? Porque la verdad que cuesta, y a la misma gente dice, bueno, tiene dudas ya del Poder Judicial. ¿Cómo se hace para empezar a limpiar un poco todo eso? Bueno, en rigor, no hay una fórmula. Se trata de que cada persona actúe conforme a su conciencia. Es decir, un juez de la República, un fiscal de la República, tiene un rol muy claro. Es administrar justicia, es decir, decir el derecho, aplicar el derecho a los jueces, investigar los fiscales. Lo que se pide es que actúen, que el poder político deje actuar. Aparentemente, por lo que estamos viendo en estos últimos días, el poder político ha decidido no interferir en la tarea del Poder Judicial. Y el Poder Judicial, como dice Margarita Stolbizer, después de un largo sueño, se ha despabilado y ha empezado a actuar. Yo no creo, y lo digo a esto agregando el término lamentablemente, que lo haya sido desde un convencimiento o desde un imperativo ético. Me parece que el pueblo argentino, a partir de que se, irradió por todas las radios del país acerca de las causas de corrupción que había, y lo que se mostró en la televisión argentina a partir de La Rosadita, donde se cuentan millones de dólares mal habidos, me parece que a partir de allí el pueblo empezó a respirar en la nuca al Poder Judicial, y el Poder Judicial esta vez sí se sintió entrampado, ya no por el poder que lo había cooptado antes, que es el poder político, sino que se sintió, en deuda,
y imposibilitado de no hacer otra cosa que no sea investigar por la presión, la sana presión de un pueblo que me parece que tal vez dijo basta, se indignó y pidió que se termine con la impunidad de años y que se investiguen las causas, que se lleve a juicio a los culpables y que se extinga el dominio de aquellos bienes que fueron mal habidos. Concretamente, que los bienes mal habidos de Baez, que los bienes mal habidos de Urribarri, sí, tenemos la suerte de llegar a demostrar lo que nosotros entendemos que ha pasado, que es un enriquecimiento ilícito, esos bienes mal habidos sean devueltos y retornen al tesoro público, al fisco, para que eso de alguna manera sea distribuido o tenga el destino que debe tener, que son los hospitales, la sana y buena alimentación de los niños, la calidad educativa, la mejor jubilación de nuestros viejos y así sucesivamente. Bueno, se adelantó un poquito el tema porque vamos a hablar del tema Urribarri. Antes de esto, no quiero dejar de preguntarle, para cerrar el tema judicial que tanto hablamos, ¿cuánto influye el poder mediático, no? Porque a veces da la sensación que las investigaciones periodísticas, lo que se ve por televisión, lo que genera la reacción de la gente, también tiene una cierta influencia sobre el Poder Judicial. ¿Cómo lo analiza esto? No, yo no lo diría tan relativamente, sino lo enfatizaría. Acá, digamos, si el pueblo argentino tiene que agradecerle especialmente a un sector del quehacer argentino, del quehacer nacional, se llama periodismo. Al periodismo, sobre todo al periodismo independiente y al periodismo de investigación, que ha puesto en valor y ha corrido el velo, la opacidad que de alguna manera blindaba y hacía invisible o invisibilizaba los profundísimos casos de corrupción que ha habido. Allí están las investigaciones de Daniel Enz en Entre Ríos, de Federico Malvasio y Juan Cruz Varela en Página Judicial, de Osvaldo Bodeán en el Entre Ríos, de El Entre Ríos Ahora, de Julián Estopelo y Ricardo Leguizamón, la persistente y yo diría enjundiosa y valiente labor de Oscar Londero con su accesolibre.org, insistiendo, pidiendo informe y basándose en esa pequeña ley, en ese pequeño decreto que de alguna manera inauguran y habilitan la posibilidad de que la ciudadanía tenga acceso a la información pública. Bueno, todos ellos, y por supuesto Jorge Lanata, Daniel Santoro, Mariel Fitzpatrick, por supuesto, no me quiero olvidar de Huguito Alconada Amón, y bueno, y de tantos otros periodistas. A veces las enumeraciones o las denominaciones son injustas, pero de todos ellos, gracias a todos ellos, y así de los distintos periodistas que en cada pueblo, en cada departamento de esta provincia, que en cada provincia de la República Argentina han sumado un granito de arena para que para que la luz de día termine con la opacidad y se pongan a la vista y al alcance de todos los hechos de corrupción. Bueno, me parece que ese ha sido el gran disparador. A partir de allí, de lo que ustedes mostraron, de lo que la prensa libre, lo que ustedes exhibieron, la gente me parece que se indigna. Me parece que el disparador se llama La Rosadita. Y a partir de allí comienza, por suerte, un derrotero que Dios quiera, yo hago votos para que así sea, no tenga freno y se llegue hasta las últimas consecuencias. Insisto, que los que tengan que ir a juicio, vayan a juicio, reciban las condenas que tengan una relación directa con los delitos que han cometido y sobre todo que se recuperen esa friolera de millones de pesos que bien podrían volver, insisto, a los lugares de donde nunca debieron salir o de donde nunca debieron haber sido aspirados por la impudicia y sobre todo por la indecencia de muchos políticos que han hecho precisamente eso, que la política, que es una ciencia, que es una actividad humana noble y que es una verdadera vocación de servicio, se aleje de la gente. Y me parece que esto, si la política deja actuar al Poder Judicial, lo que va a hacer es que la gente, que el pueblo se vuelva a reconciliar con la política. Eso es sano, y ya no hablaremos entonces de lo que del motivo de la charla de hoy, que son las sombras. Bueno, esa sombra habrá devenido en luz
y bueno, y se habrá hecho justicia, se habrá acabado la impunidad, y por supuesto, no digo que va a desaparecer la corrupción, pero vamos a hacer mucha fuerza, vamos a apoyar muchas leyes, vamos a trabajar muy fuerte para que se establezcan sistemas de control, que establezcan alertas tempranas para detectar la corrupción. Si bien no va a desaparecer, que por lo menos, como dice Elisa Carrió, le resulte dificilísimo a los corruptos seguir corrompiendo y seguir robando los dineros públicos. Nos llevo a la causa de enriquecimiento ilícito de Urribarri, usted es el denunciante. ¿Está escéptico con esa causa? ¿Cree que se podrá avanzar? ¿Cómo está con eso? Porque en algunas declaraciones lo he escuchado bastante escéptico por esto que hablaba, ¿no? De esa justicia dependiente, ¿no? Yo si tengo, digamos, esta denuncia que hicimos con el doctor Guillermo Mulé, yo no quiero dejar de mencionarlo, porque incluso él arranca mucho antes con la causa de las cosechadoras truchas. Él es el que le denuncia a Barreiro, al jardinero presidencial, y gracias a la denuncia de Guillermo y a una jueza y a un juez independiente, esta causa está próxima ya a ir a juicio oral y público, como la de las cosechadoras ya está también muy próxima a dictar lo que se llama la situación procesal de los imputados, donde seguramente muchos de ellos serán procesados, el caso de Jung y el caso de Valiero. Y en el caso de la causa por enriquecimiento ilícito, que se precipita sobre el actor más importante que ha tenido desde el punto de vista de un cargo que ha ocupado, como ha sido Urribarri, es compleja, es escarpada, pero debo decir que ha recaído en manos de dos fiscales muy probos, de Patricia Yedro y del doctor Santiago Brugo, que me consta, porque voy siguiendo el trabajo y porque semanalmente me entrevisto con ellos en mi calidad de denunciante, a lo que me habilita el instrumento procesal en esta provincia. Vienen juntando mucha prueba, la prueba que se ha ido recolectando hasta el momento compromete muy seriamente al gobernador, a muchos de sus familiares directos y a muchos de sus familiares políticos, y a partir de esta causa por enriquecimiento ilícito, digamos, ha dado sus frutos, aunque esto suene como paradójico. A partir del enriquecimiento ilícito presunto que denunciamos con Guillermo Mulet, se han ido disparando otras causas, algunas por supuesto negocio o negociación incompatible con un cargo público, otras por malversación, y bueno, y algunos otros delitos contra la administración pública, porque la causa de Urribarri, en ese investigar que se fue sucediendo día a día, fueron apareciendo documentos que, cuando uno los empieza a vincular en un trabajo de lo que se llama la inteligencia criminal, empiezan a aparecer allí nuevas huellas delictuales que conducen a otras pequeñas investigaciones dentro de esa gran investigación que es la de enriquecimiento ilícito. Por lo que tengo entendido y por nuestras propias valoraciones, yo creo que en un mes más seguramente vos y yo nos vamos a encontrar, o quizás vos con Guillermo Mulet, y les estemos dando como novedad, para bien de la República y para bien de Entre Ríos, que habrá noticias, porque habrá llamamientos a indagatoria de Urribarri, de familiares directos y políticos de Urribarri. Por ahora no podemos decir más, porque lo que queremos es salvaguardar la importante y muy seria y delicada labor de los fiscales, y no queremos politizar o no queremos que esta causa de alguna manera empiece a prostituirse, porque empieza a manosearse. Pero lo que sí digo, que la gente tenga paciencia, que en un mes estoy muy seguro va a haber novedades, y esas novedades va a significar que quien hasta hace unos meses fue gobernador de esta provincia y que hoy es presidente de la Cámara de Diputados, tenga que concurrir ante un juez y ante un fiscal a dar cuenta de algunos de los hechos que entienden los fiscales, que al menos no gozan de buena salud y han sido cometidos dentro de un marco muy grande de irregularidades. Teme presiones, porque esto salpica también justamente al ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos, como es Mauro Urribarri. ¿Teme presiones en ese sentido? Absolutamente. De presiones no sé, yo particularmente, más allá de el lamentable hecho que sufrimos en el estudio, cuando todavía estaba el doctor Martínez Garbino, Jaime Martínez Garbino, que ha sido el fundador de ese estudio de calle La Prida 420 en Paraná. Fuera de eso, que por supuesto fue un hecho gravísimo, porque literalmente nos reventaron el estudio.
No se llevaron dinero y simplemente se llevaron una computadora y se llevaron, pensando seguramente que allí había mucha información, se llevaron unos pendrive, se llevaron una foto de mi hija, viendo una cantidad de otras fotos, se llevaron la de mi hija, creo que una actitud intimidante de muy baja estofa, y se llevan algunas carpetas de causas viejas de cuando yo era fiscal adjunto de la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y se llevan algunas causas que están en trámite, entre ellas una causa en la que nosotros contribuimos a partir de que me llega mucha data a mi estudio en forma anónima, referida a una causa en la que se encuentra investigado un contador que es Fernández, el apellido no, creo que es Martín Fernández, que fungió de gerente general hasta, aquí de Gualeguaychú, sí, hasta hace muy poco tiempo desempeñó el cargo de gerente general en el Instituto Autárquico Provincial de Seguro de Entre Ríos. Y bueno, esa data nosotros, en grado de colaboración, insisto, nosotros no fuimos los denunciantes originarios, la acompañamos con un escrito porque entendíamos y entendemos que allí se aportaba datos muy importantes que incluso desnudaban mecanismos de corrupción que salpicaban no solo a Fernández, sino que salpican a otros tantos funcionarios de adentro del seguro y de afuera del seguro, pero que forman parte o formaron parte del gobierno provincial, sobre todo durante la gestión Urribarri. Algunos de ellos aún continúan en las mismas funciones y otros en distintas, pero siguen formando parte del elenco gobernante ya en la administración Bordet. ¿Se puede hablar de montos de ese enriquecimiento ilícito de Urribarri o aproximados, no? Miren, hasta ahora no, porque una de las medidas esto va como adelanto porque lo terminamos de resolver ayer a la noche, este es el primer medio en el que nosotros lo decimos, vamos a proponer medidas muy parecidas, digamos un clon, vamos a clonar ciertas medidas que llevó adelante Marijuán, creo como Guantino. Nosotros ya esto lo habíamos pensado, nosotros a partir de vincularnos con especialistas en tema lavado de dinero y delitos de corrupción, se nos sugirió una idea que nosotros veníamos ya madurando con Guillermo Mulet hace tiempo, que es pedir que se constituyan los fiscales de causa, es decir, la doctora Yedro y el doctor Brugo, los dos o uno, junto a un cuerpo de peritos integrados por arquitecto e ingeniero en construcciones, para que constituido en el lugar, en los campos que se le atribuyen, en la propiedad, una de ellas la fastuosa mansión que está enclavada en el lago Salto Grande, llamada La Península, para que en base a los metros cuadrados, a la calidad constructiva y al mobiliario que hay en el lugar, puedan determinar, más allá de los valores que muchas veces son ficticios y que se declaran ante los organismos recaudadores, cuál es el valor real que tienen esos inmuebles, para saber o tener una dimensión real de la riqueza que tiene el señor Urribarri y su entorno familiar, y cómo desde aquel humilde cajero de banco de una pequeña sucursal del Banco Entre Ríos en el departamento Concordia, con el correr del tiempo, habiendo sido sin solución de continuidad funcionario público, sin tener título, sin tener industria, sin tener comercio o empresa, ha llegado a amasar semejante fortuna que está formada por sociedades vinculadas al agro, a la agroindustria, vinculadas otras a los espectáculos, a la compra y venta de moneda extranjera, muchísimas propiedades de gran valor, entre ellas la que está en el lago Salto Grande, una flota de autos de alta gama, y bueno, porque queremos que ellos nos expliquen, y en eso consiste el delito de enriquecimiento ilícito, cuál fue la manera en que pudieron amasar semejante fortuna. Yo tengo para mí, con Guillermo tenemos para nosotros, que eso es imposible, que ellos no lo van a poder demostrar, porque inclusive aún blandiendo este argumento, yo creo que baladí, infantil, sobre todo lo que nos gusta el fútbol, sabemos quiénes son jugadores que pueden valer tanto, mucho, más o menos, o poco. Creemos que Bruno Urribarri es un jugador de la mitad de medio pelo para abajo, es decir, dentro de los jugadores de medio pelo, es un jugador que está a la mitad de los de medio pelo. Por lo tanto, no será esa la fuente de generación de riqueza que ha de esgrimir Urribarri y su séquito familiar para decir que allí están los fondos que luego fueron
siendo reinvertido y llegar a amasar esta fortuna, porque también pudimos hablar con gente vinculada al fútbol profesional, concretamente gente vinculada a la AFA o a las ligas regionales, y nos dijeron que se trata de un jugador de medio pelo y un jugador que jamás pudo en los distintos pases haberse percibido esos dineros que fueron a parar a estas otras inversiones, ¿no? ¿Uribarri sugiere que esta fortuna llega por su hijo Bruno? Sí, lo ha sugerido, quizás en algunos, no en público, pero sí, digamos, en los mentideros políticos o en la charla de café, esto ha surgido, y aparte es de esperar que una de las salidas elegantes que puede tener, porque es muy feo decir, bueno, a ver, yo no puedo explicar porque no puedo autoincriminarme y decir, bueno, esto yo no lo hice de la mejor manera, no lo hice por la buena senda. Entonces creemos que una de las cuestiones que va a esgrimir es esta, porque lo ha comentado, y mucho de estas personas que han escuchado el comentario, porque la verdad que la lealtad, cuando se empieza a poder se pierde, sobre todo los que siempre son desleales. Algunos de esos desleales, que fueron alguna vez leales amigos, han empezado a contar, porque mucha de la data que manejamos con el doctor Guillermo Mulé no la trae ni la gente del PRO, ni la gente del Nuevo Espacio, ni del radicalismo, ni de la socialdemocracia sueca. Son muchos ex compañeros o actuales compañeros que han tomado distancia política, o que simplemente no quiere que la guillotina le termine cortando a ellos también el cuello, y entonces empiezan a hablar. Insisto, mucha de la información sale de gente allegada a ellos. No sé el motivo. ¿Puede haber denuncias con más exfuncionarios del gobierno que por ahí actualmente tengan algún cargo? ¿Puede haber más de esto? Hay una denuncia contra quien fue titular de Vialidad Provincial, el ingeniero Jorge Rodríguez, causa que está bastante avanzada, por supuesto. El contador Bordet, lejos de lo esperado, lo premia dándole el cargo de subinterventor del EPRE, donde cobra abultadísimas remuneraciones. Está la causa, bueno, de las cosechadoras truchas, está la causa del jardinero presidencial, está la causa de Darrillón, acaban de condenarlo a Erro por peculado de servicio, y en no más de 12, 15 días estaremos presentando con el doctor Mulé por lo menos 2 denuncias vinculadas a 2 municipios. Una de esas denuncias es un cálculo, entonces ya váyanse imaginando ustedes de qué se trata, de lo que aconteció en La Roque. Un brutal sobreprecio, un impúdico sobreprecio en una ampliación de trama vial. Los dineros provenían del Ministerio Julio Devido, de la misma subsecretaría, bajo la misma modalidad. Sorpresa, la empresa encargada, la empresa contratista encargada de llevar adelante la obra de esta trama vial es OIXA, es decir, la misma empresa que fue denunciada por las nuevas autoridades de La Roque. Lo que cambia se trata de un intendente distinto que fue y ahora repite su mandato. La obra pública está excesivamente sobrevaluada. Estamos hablando de 1.200.000, 1.250.000 por cuadra, donde en muchas de ellas no hubo que hacer cordón cuneta, y donde en ninguna hubo que hacer movimiento de tierra ni abovedamiento, con lo cual los precios estándares de 400, 450.000 pesos por cuadra se vienen más abajo, y el sobreprecio excesivo se pone más en evidencia. Otro municipio muy pujante, donde ha habido, bueno, yo creo que ahí, si se escribiera el Guinness de todas las fechorías que se pueden hacer con los dineros públicos, se ha hecho en este municipio. Ustedes en 12, 15 días se van a enterar. Uno es un municipio muy importante del departamento de Paraná, otro es otro municipio del departamento de Paraná no tan importante, pero que, insisto, se trata de una historia idéntica, clonada a lo que pasó en La Roque, y aparentemente vendrían otras causas que estamos siendo consultados,
del departamento Concordia, del departamento Diamante, donde y otras del departamento Paraná, muy cercanas a Paraná, donde también la empresa OIXA habría sido la que llevó adelante la obra de trama vial, la dadora de los fondos, la misma subsecretaría del Ministerio Debido, y los sobreprecios andan en ese rango alevoso de 2,5 veces a 4 veces más de lo que hubiera salido el más caro de los precios dentro de la normalidad. No quiero dejar de preguntarle, porque Urribarri ha hablado poco de estas causas, se ha defendido poco. Una de las cosas que ha esgrimido es de que es producto de una difamación política, por ahí lo vincula usted con haber pertenecido a un color político diferente. ¿Qué piensa de eso que ha dicho el exgobernador? Bueno, en realidad dicen que hay cosas que no merecieran ser contestadas, pero por no faltar el respeto a la audiencia y por afecto y respeto hacia vos, yo la voy a contestar. El otro día, revisando en el arcón de los recuerdos, limpiando el estudio, precisamente a partir de que Jaime Martínez Garbino retorna a su ciudad natal, a Gualeguaychú, tuvimos que refuncionalizar el estudio y empecé a sacar cuestiones de la vieja fiscalía que yo integré. Bueno, ahí aparece varias denuncias que yo le hice al propio gobernador, que mandó mi acuerdo al Senado para que el Senado me dé acuerdo como fiscal de investigaciones administrativas de la provincia de Entre Ríos. Lo denuncié a Montiel por cohecho, cuando yo acredité que a Del Real se le había pagado una coima para que no votara a favor del juicio político a Montiel. Lo denuncié a Del Real y lo denuncié a Montiel. Es decir, lo denuncié al hombre que gobernaba en nombre de un partido o alianza que yo integraba en ese momento por el Frente Grande. Lo denuncié por malversación de caudales públicos por retención indebida, cuando descontaba los aportes de los empleados públicos del IOSPER y lo destinaba para otra cosa. Lo denuncié al ministro Carbó, lo denuncié a Ojeda, que era el jefe de policía, lo denunciamos al diputado Valente, intervinimos la Cámara de Diputados y descubrimos las famosas cuentas paralelas. Bueno, en fin, es decir, que donde yo he estado no me ha temblado el pulso aún para denunciar a los que pertenecen a mi propia fuerza política. En el caso de Urribarri es una explicación muy pobre y una explicación que habla de la mala conciencia que tiene. Hasta ahora no ha dado un hecho que contradiga lo que nosotros estamos afirmando. El último papelón al que se sometió fue negar que había estado en Panamá, cuando el Ministerio del Interior, no yo, el Ministerio del Interior, nos informa a través de la Dirección de Migraciones que el señor Sergio Daniel Urribarri, documento tanto que es el documento de él, su señora esposa Ana Ilía Aguilera, documento que es el documento de ella, habían estado, él no sé si 2 o 3, pero 2 segura, y ella 3 veces en la República de Panamá. Viajes muy cortos, y ha salido a desmentir y ha jurado, no sé, si hubiera jurado porque se le caiga el techo, hoy estaría quizá hablando de un gobernador que está accidentado por la caída de un techo, ¿no es cierto? Y si hubiera invocado la salud de un hijo, me hubiera parecido de peor gusto todavía. Lo que quiero poner en valor es lo siguiente: prueba objetiva que nos dio el Ministerio del Interior de la República Argentina a través de la Dirección de Migraciones. Yo ahora, después de terminemos la nota, la tengo en mi celular, ustedes pueden ver, está firmada por las distintas autoridades nacionales que certifican que el ciudadano Sergio Daniel Urribarri estuvo en suelo colombiano cuando se bajó del avión en la República de Panamá. Quizá lo que lo alarmó o lo molestó es que dio la casualidad, eso no lo manejamos nosotros, que fue justo en los momentos de los Panama Papers. Pero nosotros no tenemos la culpa que el momento del Panama Papers haya coincidido con el momento en que Migraciones informa que él estuvo 2 o 3 veces en la República de Panamá. Últimas preguntas, y ya que lo mencionó el Panama Paper, ¿cómo analiza esto? Digo, viendo ya un poquito a la justicia que va a investigar o no a Macri por esto, ¿cómo lo ve este caso? A mí me parece perfecto. A ver, para dar otro ejemplo, siendo presidente del Colegio de Abogados, habiendo sido candidato a senador por el departamento de Paraná, dentro del GEN, pero integrando la Alianza Cambiemos, yo
le propuse a mi comisión directiva, a la que me acompaña, aceptaron, tuvimos que darnos una discusión interna y yo salí poniendo la cara y firmando una... fui muy crítico cuando entendí que desmerecía a dos excelentes candidatos como Rosenkrantz y Horacio Rosati, que se los nombrara por DNU, es decir, por decreto de necesidad y urgencia. Me pareció un espanto y me pareció que de alguna manera deslegitimó a semejante calidad de candidatos. Y habló mal tanto de ellos que nada dijeron, como habló mal de quien lo propuso sin ninguna necesidad, porque no era debido a muerte que estando en receso nuestro Congreso argentino se mandaron y lo critiqué. Con respecto a las investigaciones que hay de un lado y de otro me parecen muy bien. Yo siempre voy a saludar que se investigue. Y para los que no me conocen, para mí la corrupción es corrupción. La cometas vos, la cometa mi hermano, la cometió Menem, fue corrupción de Menem, la cometió el kirchnerismo, corrupción kirchnerista. Y si la comete, Cambiemos, y dentro Cambiemos Macri, un radical, cualquiera que integre esta coalición, también será denunciada y me van a tener a mí del otro lado, absolutamente del otro lado, porque uno actúa bajo parámetros éticos y por convicciones. Yo no actúo por conveniencia en la vida. Pues si fuera por conveniencia, hoy por hoy, ¿qué me he ganado? La enemistad del Superior Tribunal en pleno, porque salvo Maya, yo en segundo término, luego salió Virué y finalmente José Carlos Hayes, somos las 4 únicas personas que hemos hablado de la vergüenza mayúscula que significa que nuestro máximo tribunal y nuestros ministerios públicos de la defensa y nuestro ministerio público fiscal, es decir, la Procuración General, cobren sobresueldo, lo que está absolutamente prohibido y se da de bruces contra la Constitución de la provincia y la propia ley de remuneraciones del Poder Judicial. Si yo actuara por la conveniencia me quedo callado, porque yo litigo en esta provincia, no litigo en Dinamarca o en Suecia. Es decir, que me gano la enemistad de jueces que tienen que fallar sobre causa de clientes míos. Con lo cual, insisto, yo actúo por convicción. A veces no me va bien, pero eso sí, duermo tranquilo. No sé si otros pueden conciliar el sueño. 2 últimas preguntas. ¿Y la justicia con el gobierno de Macri ve que en estos 4 años va a funcionar de manera independiente? ¿Cree? Creo que lo único que tiene que hacer Macri, o mejor, las 2 únicas cosas que tiene que hacer es, primero, no interferir. Ya el hecho de no interferir habla muy bien del gobierno que encabeza el ingeniero Macri. Y segundo, poner medios a disposición de las fiscalías para que las investigaciones sean rápidas, eficaces y profundas. Con estas 2 cosas, es decir, no interfiriendo y poniendo medios, dotando de medios para que la justicia y la inteligencia criminal sean cada día más profesionales, más eficientes y más rápidas, me parece que allí ya habrá cumplido una meta histórica que hace tiempo que no veo. Creo que el último mohicano, el último cruzado fue Ricardo Raúl Alfonsín. Después vino el gobierno de Menem, después vino el gobierno de la Rúa, el corto periodo de Duhalde, y vinimos al kirchnerismo, donde, bueno, por supuesto, casi que fue un increyendo la corrupción. Menem estaba en el cenit, hoy Menem ocupa cómodamente el segundo lugar en la corrupción. Lo ha superado el kirchnerismo ampliamente. Lázaro Báez, es imposible no vincularlo a Cristina Kirchner. ¿Se imagina a Cristina Kirchner presa? Mire, a mí en realidad, siempre digo, no me alegra. No es motivo de sorna ni de felicidad, porque uno no es un perverso. Yo me imagino que si hay justicia, me imagino que si se actúa con el sentido común y se sigue escarbando unos metros más, me parece que Cristina va a terminar condenada y va a terminar presa, pero no por venganza de nadie, sino porque si se la juzga, si se la investiga y se la juzga como que ha cometido un delito, y ese delito tiene una escala que no amerita que ella cumpla una condena condicional, y tendrá que cumplirla. Me parece que es lamentable, me parece que es triste. Yo hubiera aspirado desde lo humano y desde mis convicciones ciudadanas, que muy otro hubiera sido el destino de Cristina, pero lamentablemente
el destino de Menem no fue el mejor, el destino de la Rúa o Fernando el Breve, como yo lo llamo, no fue el mejor, y creo que si la cosa sigue en este orden de seriedad, de enjundia, de investigar hasta el hueso, me parece que el final de Cristina no va a ser precisamente el bueno y no va a ser en libertad. Pero, a ver, si es lo que se merece, bueno, me parece que a partir de allí y con esta triste realidad de tener una expresidenta presa, la República empezará a dejar la sombra y a verse encandilada por las dudas del día, que es la transparencia y que es la verdad. Y el presupuesto de la justicia es la verdad. Sin verdad no hay justicia. Le agrego una más porque usted tiene como referente política a Margarita Stolbizer. Mucho tiempo se habló de que Stolbizer podría integrar la Corte Suprema de la Nación, algo que ahora por ahí ha quedado diluido. ¿Le hubiese gustado a Stolbizer en la Corte Suprema o mejor en el rol político que está jugando ahora? Yo lo hablé con Margarita personalmente y ella lo tomaba medio en broma, medio en serio. Me dice, no, no hay nada, son cosas que se dicen, globos de ensayo. Yo creo que a ver, gustarle, creo que le gustaría, creo que es una persona, como lo ha dicho, uno de los constitucionalistas más importantes que tiene la República Argentina y el mundo jurídico de habla hispana, como es el doctor Daniel Sapsay, que Margarita no es una jurisconsulta, es decir, no es una persona de la academia, pero es una persona sólidamente formada como abogada, es una persona valiente y es una persona dignísima. Para terminar con una vieja creencia que los sabiondos, los sabios tienen que ir a ocupar las cortes, no es así. Hay que lograr una armonía, un mix entre buen conocimiento, entre buen discernimiento y fundamentalmente en los hombres mucho atributo viril y en las mujeres mucho vario. Eso significa independencia, significa garra y significa no tenerle miedo al poder. Cuando el poder está en una encrucijada y al poder hay que investigarlo y se lo investiga. Bueno, Margarita Stolbizer me garantiza eso. Por lo tanto, sería una excelente oportunidad que tendría este país de tener junto a Horacio Rosati y a Rosencrantz una integrante que además de mujer es una persona valiente, es una persona digna y que, digamos, que como muchos de nosotros, lejos de actuar por conveniencia, actúa por convicciones. Doctor Poblete, muchas gracias. No, gracias a ustedes.